¿En todos los rangos etarios uno está expuesto a que suceda algo o solamente personas mayores o chicos? Es así, vos tenés etapas de la vida donde tenés mayor vulnerabilidad. Cuando sos muy chiquito y cuando sos muy grande, la vulnerabilidad es mucho mayor. Obviamente que después tenés el mismo riesgo que cualquiera de nosotros. Si vos sometés a tu cuerpo o exponés a tu cuerpo a una situación donde es imposible de controlar, por ejemplo, como decíamos recién con Antonio, donde el medio externo supera los condicionamientos que nosotros podemos tener para equilibrar la medida externa, te vas a sentir mal. Por eso que una de las recomendaciones, y por eso te decía, no es lo que está recomendado, es si vos practicás deporte, elegir los horarios donde las temperaturas no sean extremas. Por eso, pero ¿por qué salís a las 2 de la tarde? Mucha gente sale a las 2 de la tarde. Vos sabés que el otro día estaba hablando con un amigo y me dice, vos sabés que veo personas en la pista, yo vivo por Caballito, en la pista del Parque Chacabuco, la renovaron toda. Me dice, hay mucha gente grande, 100 remeras, ¿viste? Se salen a correr a las 2 de la tarde. Hoy la hora es 7 de la tarde, una hora aconsejable, por ejemplo. En realidad son los horarios bien tempranos a la mañana, que cuesta porque a veces es muy difícil levantarse temprano después de comenzar la jornada laboral. Y después es cuando empieza a caer el sol, tipo 6, 7 de la tarde. Lo cual también es medio controvertido porque las recomendaciones son no hacer actividad física muy tarde por la noche porque quedás con niveles de cortisol muy arriba y no te dormís. Pero por ejemplo, en el caso de ella no puede ir a esta hora a correr. No. A las 2 de la tarde no. Yo te haría una pregunta. ¿Vos sabés por qué el Mundial de Fútbol de Qatar se jugó en noviembre y no se jugó en julio? Como normalmente suelen suceder. Por el calor. Por el calor. Claro. La gran mayoría de los deportistas que son de alto rendimiento piden que sus actividades físicas sean realizadas en horarios donde la temperatura esté más agradable. Doctor, ¿cuán importante es el tema de hidratación y por qué se vuelve clave con el tema del calor? Es absolutamente importante por dos motivos. Porque vos te podés sobrehidratar. Vos te podés hidratar mal. Y por otro lado, podés en algún punto también carecer de hidratación, porque es antes, durante y después de la actividad física en tu caso y después en la vida cotidiana. Porque a mí me llega al consultorio el caso del paciente que me dice, yo tomo líquido, tomo bastante líquido. Bueno, ¿qué líquido tomas? Por ejemplo, si consumimos mucho mate, no son bebidas consideradas como hidratantes. Si consumimos mucho café, no se considera como bebidas hidratantes. Al contrario, perjudican nuestra hidratación y nuestra adaptación a estos golpes de calor. ¿Qué es un golpe de calor? Un golpe de calor es un golpe, una linda interpretación sería decir, es un golpe de nuestro medio ambiente a nuestro cuerpo, que se traduce con signos y síntomas muy característicos. ¿Y tengo que estar al sol para que me pase eso? No necesariamente. Obviamente que estando al sol se aumenta aún más, pero ¿no les pasó alguna vez de estar en la playa? Ahí corre como una brisita linda, que te parece que estás refrescándote y el sol te está matando y el calor está fuerte, pero estás engañando al cuerpo, o sea, estás engañando la percepción. Por eso es que tenemos estos conflictos, ¿no? Y el tema del manejo de los horarios de trabajo, sobre todo los que trabajan al aire libre, digo, ¿qué recomendaciones le dan? Porque hay gente que capaz que a las 2 de la tarde naturalmente tiene que estar cargando una caja o haciendo algún trabajo más físico en pleno calor. Mirá, hay ropa que está recomendado utilizar para esto. Viste que hay toda una industria de la indumentaria para el trabajo, para el deporte, para que nuestro cuerpo esté más fresco. Usar ropa clara, algo que parece muy sencillo, la ropa clara es mucho mejor, ventila mucho más el cuerpo y esto es simple. Mantenerse hidratado, o sea, llevar una botellita de agua a donde vamos es algo sencillo y obviamente hacer descansos. Cuando vos te sentís cansado, vieron que uno se siente agobiado, vas caminando y si vos vas a correr a la tarde, rendís mucho menos. Yo no tengo fuerzas para nada. Para nada. Nada. Todo el mundo se piensa que está enfermo. Y en realidad es que te baja la presión arterial y estás como tirado, caído. Más aún en aquellos pacientes que están medicados, con medicación, por ejemplo, para la presión arterial, les baja la presión arterial y si encima están tomando diuréticos, más aún, porque no te hidrataste y encima estás tomando algo que te hace orinar más, peor. Tema de hidratación de vuelta. Vamos. ¿Fría? Agua tiene que estar fría, conviene que no esté fría. Bueno, el tema es, los extremos en las bebidas también son malos. O sea, tenemos que tomar el agua o la bebida que estemos tomando para hidratarnos a una temperatura agradable. ¿Por qué digo la bebida? Porque los nenes chiquititos no les podemos dar tanta agua y, por ejemplo, recién nacidos hay que amamantarlos más. Entonces, bueno, esto es también importante. ¿Cuál es el daño mayor que te produce una ola de calor si no te cuidas? La muerte. Lo vimos en Inglaterra ahora en julio.
Hay un artículo o una nota que fue muy interesante, donde había 2 periodistas que estaban hablando muy sonrientes, por fin tenemos calor en el Reino Unido, y no sé, y el cronista que estaba haciendo la nota dijo, esto no es nada divertido, esto es algo muy, muy serio. Vamos a tener muchas muertes, y la realidad es que el peligro más grande es la muerte. Y simplemente se puede cuidar, se puede resolver con hidratación, con estas medidas simples, no exponer a los niños, no exponer a los adultos. En Europa pasa cada ola de calor, sobre todo porque tenés una población muy envejecida, tenés un número importante de personas que mueren por el Y porque aparte no están acostumbrados. Vos pensás que durante años y años, siempre en Europa, se acostumbraron más al frío. La adaptación es al frío. ¿Pero eso es un factor para que uno pueda afrontarlo de mejor manera, digo, acostumbrarse al clima? Y nos estaríamos acostumbrando a lo malo. En realidad, una forma de tratar de sobrellevarlo es que... Pero vos tenés países que sí o sí la población está acostumbrada. Ah, seguramente. Sí. Digamos, toda la parte central claramente está acostumbrada. ¿Eso disminuye el riesgo a que a uno le pueda Tienen pasar medidas algo? mucho más claras. Cuando vayas a un lugar de esto vas a darte cuenta que están todos aireados, la ropa es mucho más liviana, la hidratación es constante, los horarios de trabajo son diferentes. Cardiológicamente. Arrancan muy temprano a trabajar. Cardiológicamente, en un paciente sano, ¿qué diferencia hay con estos cambios de temperatura? Digo, o cómo va cambiando el cuerpo en condiciones normales. Estoy hablando, o en ese sentido también, ¿qué precauciones tiene que tener? Tenemos como signos de alerta que estamos empezando a padecer esto, la percepción de lo cotidiano con mucha más dificultad, o sea, tener un pensamiento un poco más errático, más lento, la sudoración en las manos, la sensación de falta de fuerza, los calambres para los que hacemos deporte, para los calambres, las grandes lesiones que podemos tener o pequeñas lesiones que nos pueden dar, la taquicardia, que es un mecanismo reflejo para el descenso de la presión arterial, el dolor de cabeza, la cefalea. ¿Para qué es la taquicardia? La taquicardia lo que trata de hacer es, como el cerebro no le llega sangre porque la presión está disminuida, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la cantidad de latidos por minuto. Eso es para que le llegue sangre... A los órganos vitales. No, pues viste que una vez yo lo escuchaba mucho a mis abuelos, sobre todo a mi abuela, tengo taquicardia. Y como algo malo, pero, o sea, si bien es algo malo, es un reflejo del cuerpo porque está sintiendo que no está recibiendo sangre el cerebro. Sí, la taquicardia sostenida y sin causa justificada es algo malo. La taquicardia es un mecanismo reflejo que tiene la fisiología del organismo normal. O sea, aumenta la cantidad de latidos por minuto para compensar algo que está sucediendo en forma incorrecta. Tremendo el cuerpo humano. Eso lo que decir, Es tremendo. ¿cómo se da cuenta? Es decir, ¿cómo se da cuenta el cuerpo humano que le está faltando? Es decir, ¿qué medición tiene para empezar a aumentar la frecuencia de los latidos? Yo coincido con ustedes, es algo sorprendente. Que es increíble. Hasta inclusive cuando tenemos necesidad de tomar agua, eso es otra cosa importante. No tenemos que llegar al punto de sentir sed para hidratarnos. Vos estás corriendo y estás pensando en otra cosa. No tenés que tener sed para tomar agua, tenés que hidratarte con pequeños sorbitos y demás. El cerebro tiene pequeñas áreas que están encargadas de regular esto y hacen como de disparador. De repente nos agarran y nos dicen, bueno, ahora que suba la frecuencia cardíaca, ahora es el momento de comer, ahora es el momento de ir al baño. Nos va avisando todo el tiempo, ninguno regula. Si yo te pido ahora subir la frecuencia